3. Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que hayan tenido una linda semana, confiando en el Señor, por supuesto, y descansando en Él, que es lo principal, tomarnos de su mano siempre. Quiero que volvamos a meditar en la palabra del Señor, en este mensaje de hoy, no olvidando lo que el mensaje anterior recalqué, y es que estas dificultades de la vida, como esta pandemia que tenemos actualmente, es un aviso que Dios nos está dando. Y ese aviso es para los creyentes, no lo olviden. ¿Por qué digo para los creyentes y enfatizo esto? Porque somos los creyentes en Cristo los que esperamos su segunda venida. El que no cree en Cristo no está esperando la segunda venida, o no la cree o la rechaza. Por eso quiero tomar nuevamente uno de los pasajes que mencioné en el mensaje anterior, que está en Lucas 21:28, que dice: y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comenzaren a suceder, el cristiano debe estar alerta, e ir buscando cada día todo lo que sucede en el día, en las noticias. Bueno, en esta semana hemos tenido, estos meses, todas las noticias, todo en relación con la pandemia, con el virus. Pero hay otras noticias que nosotros debemos estar pendientes, que tienen relación con la segunda venida de Cristo. Hay varias cosas que quiero mencionar, de algunas de ellas, de lo que el mundo hoy día está escuchando, o llama, o pide, o exige, como es lo que ayer escuché en las noticias de las Naciones Unidas, el llamado a la unidad del mundo. El secretario ahí de las Naciones Unidas hace un llamado a que por favor el mundo se una, y ese, para unirse en un solo pensamiento, se necesita un solo hombre, un hombre que elijamos entre todos. ¿Para qué? No olvidemos que ya hemos mencionado que esto va a suceder, y el mundo va a exigir y va a buscar un líder mundial, y estamos a las puertas de eso. ¿Cómo está el pánico acerca de esta epidemia? Ha pasado un poco, pareciera que algunos están más quietos, más tranquilos, pero cuando amanecemos y despertamos y escuchamos las noticias, volvemos a darnos cuenta que realmente la situación es crítica. Quisiéramos estar relajados, pero parece que no podemos. Esta pandemia o este virus nos mantiene todavía encerrados, y estar quietos y tener prudencia para poder proceder en las relaciones humanas. Pero no olvidemos que el llamado que hice la semana pasada también es que debemos examinar nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Ha sido fortalecida su fe esta semana? ¿Cómo ha estado su lectura bíblica? ¿Ha cultivado mejor su relación con Dios? ¿Su tiempo de oración? ¿O solo se está quejando? Es importante. El aviso es, si nosotros vamos a mirar a lo que el Señor mencionó acerca de las 10 vírgenes. ¿Cómo están sus lámparas? ¿Están con aceites? ¿Están con aceite? ¿Cómo está actuando? ¿Como las vírgenes fatuas o las prudentes? Ese mensaje allí es muy claro para enseñarnos que debemos estar preparados y estar alerta. Examinarnos si estamos en fe. La relación, mejorar con el Señor. O hay decaimiento, el sueño nos embarga, no nos deja meditar en la Biblia, como pasó con los discípulos cuando Jesús los invitó a Getsemaní a orar con Él. Estaban tan cansados que se durmieron, no entendían el mensaje que el Señor les decía. Hoy día igual, el Señor nos está dando un mensaje: alerta, parad, mirad, levantad vuestra cabeza, porque a las puertas está. Evalúe su fe. Quiero, hermano, continuar un poquito más hablando acerca de la semana pasada. Hice hincapié mucho en cuán débil está la iglesia espiritualmente para enfrentar ya sea esta crisis, como también para seguir en la predicación del Evangelio. La debilidad de la iglesia de hoy se debe en la ignorancia de la Biblia. Perdone que diga esto, hermano, pero tenemos que ser muy claros en lo que la Biblia nos enseña. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27.
Si somos ovejas del rebaño del Señor, debemos poner atención a su palabra y seguir sus enseñanzas, sus instrucciones, como Él nos manda. Fíjense que a través de estas situaciones difíciles, Dios nos está obligando a recapacitar sobre la calidad de cristianismo que llevamos. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? No nos escondamos detrás de un letrero, de una iglesia X, de una denominación. Cada uno personalmente, individualmente, debe preguntarse, ¿es realmente cristiano? ¿Sigue a Cristo? ¿Ha creído en Él como su Salvador? Entonces escuche su voz y sígale. No más fe nominal, ni fe cultural. Acuérdense de lo que sucedió en la época de los jueces. Ya leímos en una ocasión y en la semana pasada enfaticé esto de Jueces 2:20. Cuán sabio era Josué cuando llamó a los responsables, a los ancianos de las tribus y les dijo, escojan ustedes a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo está su firmeza en servir a Dios? Acuérdense ahí en Jueces 2:10 nos dice que después se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y hoy día en la iglesia, iglesias evangélicas actuales, les hago saber, hermanos, y usted creo que también debe mirar alrededor y analizar y darse cuenta que hay una generación que simpatiza con el evangelio, pero no hay en sus vidas convicciones. Fríos para servir al Señor. Algunos hay que llevarlo a la rastra, por decirlo así. Y algunos se conforman solo con estar en la escuela dominical. Para ellos algunos es suficiente la escuela dominical. No vuelven en la noche al culto ni en la semana tampoco. Yo les digo, algunos temen empacharse espiritualmente al escuchar mucho la palabra de Dios. Pero hermanos, estamos con una generación de hijos o nietos que conocen muy poco a Dios. Cuán importante. Y estamos en una época, hermanos, que hemos dejado los templos. Obligatoriamente. Pero en las casas tenemos el tiempo que Dios nos ha dado obligatoriamente también para que instruyamos a la familia en los caminos del Señor. Enseña a sus hijos, a sus nietos, por qué creemos en Dios, por qué creemos en Cristo, por qué la Biblia es nuestra única autoridad de fe y práctica. Aprovechemos este tiempo que estamos a solas y obligados en nuestras casas a comprender, a analizar y a fortalecer nuestra fe, nuestros principios cristianos, y que la familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra nueva generación comprenda cuán importante es ser fieles y firmes en lo que hemos creído. ¿Cómo lees tu Biblia? Yo sé que la lees con los ojos, vas leyendo, pero me refiero a, ¿pones atención cuando estás leyendo? ¿Recapacitas? ¿Analizas? En la Biblia lo decimos, pero ¿es verdad en tu vida que, y lo crees de todo corazón, que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Lo crees? Dígame. ¿Lo crees? Entonces, léala, pensando, Dios me está hablando. En la Biblia está toda la sabiduría del Todopoderoso. Hermanos, la Biblia no es un catálogo del que uno puede sacar lo que más le guste. Algunos toman la Biblia de esa manera, como un catálogo. Ah, este libro me gusta. No, ese no. Este acá. Esta porción hay que marcarla. Hermano, usted no está comprando al leer la Biblia. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos está hablando. ¿Puede un cristiano, algunos se preguntan hoy día, morir de esta enfermedad? ¿Hoy día? Claro que sí. Acuérdense que les dije, no somos blindados. ¿Por qué a mí no me puede pasar? ¿Ah? Puede pasar. Si Dios lo quiere, es para nuestra enseñanza. La muerte es una cosa que a veces algunos se perturban. La muerte para un cristiano no es ni debe ser una tragedia. Si creemos en la vida eterna, la muerte es una bendición para el creyente porque va a estar con Cristo por la eternidad y se nos adelanta.
Yo siempre digo, cada creyente que muere nos va ganando el estar con Cristo más tiempo y a gozar y ver a Cristo cara a cara y estar por la eternidad libre de todo pecado, prejuicio y enfermedades, etcétera, de todo lo que causa tristeza y dolor aquí en esta tierra. La muerte para el creyente en Cristo no es un fracaso, es una bendición. La palabra de Dios nos dice, Salmos 116:15, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hay hermanos nuestros hoy día de muchas partes que han partido a la presencia del Señor. Tenemos noticias continuamente de hermanos en el Brasil, en Perú y en otros lugares que han ido a la presencia del Señor. Dios lo ha querido así. Pero están preparados. Han despertado los brazos del Señor. Feliz de la vida. No olviden que el Salmo 23:4 nos dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque estés pasando por ese momento de partir a la presencia, Dios está allí contigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Hay un pasaje en la Biblia muy interesante que lo mencionamos a veces sobre los héroes de la fe en hebreo. Hebreo 11 es tan maravilloso cuando nos da una lista de grandes personajes de la fe. Pero fíjese cómo menciona, resumiendo después que nombra muchos hombres y mujeres. En Hebreo 11, 36 y 37 dice, otros experimentaron vituperio y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Sufrieron muchos, eran héroes de la fe. ¿Podemos llegar a nivel de ellos de fe? Pero Dios permitió su sacrificio, su sufrimiento. Juan 16:33 nos dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos, por lo tanto, cuán importante es cuando tomes la palabra de Dios, la Biblia, considérala, ¿qué es lo que tienes en las manos? La Biblia, repito, allí está escrita, está toda la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Aliméntate cada día. Si eres cristiano, oye la voz de Cristo. Sigue a Cristo. Firme, fiel, hasta el final. Hermanos, una cosa más quiero agregar en esto. ¿Qué quiere Dios de nosotros mediante las pruebas? Santiago nos dice tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas. A lo mejor no pensamos mucho, pero hermanos, Dios nos está preparando mediante las pruebas para la eternidad. ¿Qué haremos en la eternidad? Dios nos está preparando acá. A través de la prueba nos está fortaleciendo para que cuando estemos en la eternidad con Él, haremos todo lo que Él tiene preparado para hacer. ¿Por qué la iglesia de hoy está débil? ¿Por qué la iglesia de hoy no influye mucho en este mundo? Sobre todo en los países llamados cristianos. Pero como dije ya, nominales, culturales. Su fe no se nota, no se ve en sus vidas. Uno de los problemas que ha sucedido en el mundo cristiano, y con mucho respeto lo digo, porque estoy incluido, muchos de los líderes, de los predicadores especialmente, no enseñamos todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo, cuando aconsejó a los ancianos y pastores de las iglesias, cuando se despide, él les hace saber ahí en Hechos 20, 26 al 28, que él les había enseñado todo el consejo de Dios. Pero hace un llamado a los que van a quedar como responsables de las iglesias locales.
mirad por vosotros y por el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo, como pastores, como líderes. Esa iglesia, esa congregación no nos pertenece. Fue ganada con la sangre de Cristo. La iglesia es de Cristo. Y nosotros estamos administrando, estamos alimentando. Dios nos ha puesto como líderes, pero mirad cómo lo hacemos. ¿Por qué a veces no enseñamos todos los temas que hay en la Biblia? Porque a veces tenemos preferencias. Algunos temas a lo mejor no nos gustan, son muy fuertes, o no lo entendemos, puede ser. Pero la Biblia es toda la palabra de Dios y debe ser enseñada. Si hay temas que no nos gustan, está aquí la Biblia, hay que enseñarla. Hay que enseñarla. Pablo no solamente aconsejó a los líderes de la iglesia, sino cuando escribe a Timoteo también les hace saber, ahí en 2 Timoteo 4, 1 al 4 dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Cuán grande es nuestra responsabilidad? Todo el consejo de Dios. ¿Cuáles deben ser las metas que persigue un líder en una congregación, ya sea pastor, ya sea un predicador, un evangelista, el que está enfrente, el que está enseñando? Primero es enseñar todo el consejo de Dios. Pablo sufría mucho cuando veía que las iglesias que había formado parecían niños, como Pedro también lo menciona, espirituales. Y en una parte, cuando escribe a los Gálatas, Pablo, Gálatas 4, 19, dice: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo termina nuestra responsabilidad como líderes de enseñar, formar, alimentar al rebaño de Cristo, a su iglesia? Hasta que sea formado Cristo en sus vidas. Y creo que todo pastor lo sabemos, cuánto nos cuesta con algunos hermanos. Hermanos que parece que llevan tantos años en la iglesia y de repente actúan como si no conocieran nada del Evangelio. Nos causa tristeza. A mí me han hecho llorar algunos en algunas congregaciones cuando llevo tanto tiempo enseñando y los veo actuar como si no conocieran nada del Evangelio. Claro, que analizo que muchos de ellos son muy pobres en su asistencia a la iglesia. Muy pobres. Y además no leen su Biblia en sus casas. Pero el Señor nos llama a nosotros como líderes a que debemos enseñar todo hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Hermanos, y los líderes, especialmente un llamado, somos llamados a enseñar lo que Dios quiere que su pueblo sepa. No debemos acomodar la Biblia al gusto de los miembros. No debemos enseñar lo que a la gente le agrada. Como ocurrió leyendo una historia misionera, un misionero visitando una de las iglesias en su país, lo invitan a predicar. Y antes de subir al púlpito, el tesorero de la iglesia le dice: sabe, tenga cuidado con su mensaje, porque el último hermano que está allá sentado es el que más da para la iglesia. El misionero lo miró y subió a predicar al púlpito. Al final de su mensaje, le hace un llamado directo a ese personaje y le dice: el hermano que está allá al final, le quiero decir que si no
cree y acepta a Cristo como su Salvador, si no se arrepiente de sus pecados, va a ir al infierno. Pueden imaginar la cara del tesorero. Casi le dio un infarto. Pero ese hombre, ese día, aceptó a Cristo como Salvador. Nadie le había predicado todo el consejo de Dios. Y lo principal, que necesitamos que las personas crean en Cristo como su Salvador y lo acepten. No solamente Cristo esté en sus cabezas, sino que de su cabeza baje a su corazón. No acomode la Biblia al gusto de los miembros. Y si la iglesia no lo quiere como pastor porque predica toda la verdad de Dios, deje esa congregación. No es digna que usted le predique. Recuerde lo que dice la enseñanza en Hebreo. En Hebreos 13:7 hace un llamado a los creyentes a obedecer a vuestros pastores. Pero hay una cláusula bien interesante allí cuando habla de este consejo, de este llamado allí a los pastores. Le dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Pero también en el 17 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto nos es útil. Cada pastor, un día daremos cuentas a Dios de las congregaciones que pastoreamos. ¿Cómo lo haré yo? Por lo tanto, no cese de predicar todo el consejo de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios, vuelvo a repetir. Necesitamos ser alimentados de todos los temas que hay allí. Allí hay alimento que nos guste o no nos guste, pero lo que debemos ingerir espiritualmente. Así como hay comidas que muchas veces a nosotros no nos gustan, pero son necesarias para nuestro organismo, para nuestro cuerpo. ¿Por qué tanto miedo al coronavirus? Simplemente a los que le he preguntado, la respuesta es sencilla, porque es contagioso. ¿Por qué debo estar en casa? ¿Por qué no debo salir? Porque el coronavirus es contagioso. Todo creyente deberíamos ser como el coronavirus, pero espiritualmente. Contagiar con nuestra fe a todos los que nos rodean. ¿Cuánta gente, familiares, amigos están a nuestro alrededor que han escuchado el Evangelio pero no son convertidos? Contagiemos con nuestra fe, con nuestro entusiasmo, con nuestra vida a aquellos que están a nuestro alrededor, por los cuales Cristo murió. Y Dios quiere que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de su verdad. Actuemos como la sal de la tierra, como la luz del mundo. Así nos llama el Señor. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. ¿Realmente lo somos? No olvidemos Romanos 12:1, que nos llama allí Pablo en este consejo a ofrecer al Señor un culto racional. Pero el culto racional es un culto que debe ofrecerse al Señor 24/7. No los puros domingos en la mañana. Todos los días vivir y actuar como cristianos. Todo lo que hacemos, donde estemos, es una adoración, debe ser adoración a nuestro Dios. Debemos adorar al Señor con todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro quehacer en la casa, con nuestras amistades, con todo. Glorificar al Señor, siempre. No sé si le ha llamado la atención una situación en la noticia, ya está, pero ya un mes atrás, yo creo más, en Corea del Sur, no sé si lo hicieron al final, pero querían ponerle un chip a cada persona que había sido contagiado con este virus. ¿Para qué? Simplemente para así controlarlo que está cumpliendo la cuarentena. En Europa otro país sacó una pulsera para esto. ¿Pero ha visto las noticias? En Chile hay un banco que ya sacó una pulsera con un chip para que lo use. ¿Y qué tiene que ver eso con el retorno de Cristo? Yo le llamo a estos, son precursores de la marca de la bestia, que regirá con toda su furia en el tiempo de la gran tribulación.
señales. Esas pequeñas situaciones y noticias que hay o que se dan en las noticias día a día, hermanos, ponga atención, porque eso se está acumulando y nos está diciendo, mira, Él viene, Él viene, Él viene. Estos días atrás, ayer creo que fue un llamado que hace el secretario de Naciones Unidas. Por favor, el mundo debe unirse contra esta pandemia. Alguien debe unir al mundo. Alguien. ¿Quién es ese alguien? Va a aparecer un día, y no muy lejano, y ya está en la tierra. Falta descubrirlo. ¿Quién va a liderar este mundo? Y ese líder es el anticristo, que gobernará en el tiempo de la gran tribulación. Por lo tanto, viendo todas estas cosas, hermanos, la venida de Cristo está a las puertas. ¿Estás preparado? Cultiva tu vida cristiana. Aprovecha que ya no estás en el templo porque están cerrados. En tu casa, fortalece la familia, los hijos, la nueva generación, nietos, los que están en tu casa. Y tú mismo, y cada uno personalmente, los que somos pastores, líderes, los predicadores, los evangelistas, misioneros, etc., también preparémonos para enseñar todo el consejo de Dios a los creyentes. Si no les gusta, no importa, pero el llamado es, todo el alimento debe ser enseñado y levantado. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Termino con Romanos 15:4. ¿Qué nos dice? Pasa que es muy especial. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Lo que está escrito en la Sagrada Escritura, hermanos queridos, se está cumpliendo y se ha cumplido todo. No olvidemos una profecía que dije la semana pasada. El odio hacia el cristiano falta a nivel mundial. Y eso ya viene. Pero lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza, para que estemos preparados y mantenernos firmes en la esperanza que es en Cristo. Dios les bendiga a cada uno. Oramos. Padre Santo, damos gracias porque nos has sostenido en esta semana. Pedimos, Señor, que tu palabra, que puede ser predicada y enseñada, sea de bendición a todos los que la escucharán. Pido, Señor, tu bendición sobre nuestros hermanos, que sean fortalecidos en la fe, y aquellos que no son creyentes y que podrán escucharlo también este mensaje, que tu Espíritu Santo ilumine sus mentes para que puedan entender el mensaje de salvación y puedan venir a Cristo. Bendice, Señor, tu palabra que es predicada por muchos hermanos y pastores a nivel mundial, y también sostén con fe, fuerza espiritual a aquellos hermanos que están pasando por esta prueba difícil y que están enfrentando, Señor, esta pandemia. Especialmente a nuestros hermanos en Perú, en Iquitos, Señor, los ponemos en oración y en tus manos, Señor, que la fe no falte en ellos, sabiendo que estar con Cristo es mucho mejor que estar en este mundo. En Jesús nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.